Los procesos de construcción de las hipótesis son simples si se ha comprendido la pregunta de indagación. Para este caso, la pregunta de indagación es la siguiente. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Para fines prácticos, podemos dividirla en dos componentes. 1. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? 2. ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? En estas dos partes en que se ha dividido la pregunta, podemos identificar una relación de causa-efecto. Para identificar la causa, antepondremos la palabra sí. Los expertos la llaman conjunción condicional. Para identificar el efecto, antepondremos la palabra entonces, llamada adverbio de modo. Para el caso que estamos tratando, ensayaremos el uso de ambas palabras en las partes en las que hemos dividido la pregunta de indagación, haciendo ligeros cambios en la construcción. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces una crecerá más que la otra. En esta estructura que hemos trazado, consignaremos como causa la parte de la pregunta a la que hemos antepuesto la palabra sí y como efecto la parte a la que le hemos antepuesto la palabra entonces. Gráficamente lo presentaremos así. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra igual en agua acidulada, sería la causa, entonces crecerá más que la otra, sería el efecto. Identificación de las variables independiente y dependiente. En esta relación causa-efecto, podemos controlar una de las dos partes en la práctica. La causa, puesto que podemos poner agua neutra en un vaso y poner agua acidulada en otro vaso. Y podemos acidular el agua como queramos, por ejemplo, agregándole diferentes ácidos, como jugo de limón o vinagre, o haciéndola muy ácida o poco ácida. Por otro lado, no podemos controlar el efecto, ya que éste tendrá que ser sometido al juicio de la evidencia, que solo podremos encontrar si hacemos el experimento. Sin embargo, sí podemos predecir algo que podría ocurrir en este experimento, como veremos más adelante. La parte que hemos identificado como causa será la variable independiente y la parte que hemos identificado como efecto será la variable dependiente. Formulación de las hipótesis. Las hipótesis se construyen sobre la base de experiencias anteriores o de información que podemos tener al respecto. Por ejemplo, sabemos que se usan los ácidos para desinfectar. Entonces, podemos pensar que tal vez acidular el agua y poner allí a la planta puede causarle un efecto negativo. También podríamos actuar sobre la base de información de los que cultivan la planta con la que queremos experimentar. Quienes la cultivan pueden darnos información sobre si esa planta prefiere un medio ácido, uno neutro o uno alcalino. Con estos elementos de juicio podemos hacer la predicción. Por ejemplo, recordamos que los ácidos sirven para desinfectar y predecimos, creo que si ponemos a la planta en un medio ácido, la planta sufrirá un efecto negativo y no crecerá bien o se morirá.
Entonces, la hipótesis es la siguiente. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. ¿Qué es la predicción? Es un hecho o situación que se anuncia que sucederá en el futuro. A continuación, escribiremos la hipótesis así. Hipótesis 1. Si se cultiva una planta en agua neutra y otra planta igual en agua acidulada, entonces crecerá más la que se cultive en agua neutra. La validación de las hipótesis. Para comprobar la validez de una hipótesis, debes someterla a una prueba experimental. Para hacerlo, debes seguir la siguiente secuencia que deberá incluirse en el plan de indagación. 1. Seleccionar una planta de mi localidad, teniendo en cuenta que la cultivaremos en agua. La planta no debe ser muy grande. 2. Cuidar que la planta tenga tallo y hojas y que esté fresca. 3. Conseguir los materiales con los cuales montaré el experimento. 2 cortes de tallo iguales de la planta seleccionada. 2 vasos iguales, agua, vinagre y regla. 4. Buscar un lugar donde poner los vasos con las plantas de manera que ambas tengan igual cantidad de luz, ventilación, temperatura, etc. Aquí es necesario detenernos un instante para explicar por qué las plantas, los vasos y los ambientes deben ser iguales. Primero, como la hipótesis se refiere a agua neutra y agua acidulada, esta deberá ser la única diferencia que debe haber en el tratamiento que se dará a las plantas. Segundo, todo lo demás debe ser igual. Los tamaños de los tallos, los vasos, el ambiente en el que se pondrán las plantas. De manera que, cuando se compare si hubo diferencias en el crecimiento de las plantas, estas se deban únicamente a si una estaba en agua neutra y la otra en agua acidulada. El resultado final del experimento nos indicará en qué agua es mejor cultivar la planta, si en agua neutra o en agua acidulada o si es indiferente. El experimento que haremos con las condiciones que hemos señalado se denomina experimento controlado.